Se presenta el momento 3, correspondiente a la actividad de evidencia de aprendizaje de la unidad 2 de la asignatura de Fisiopatología aplicada 3, lesión térmica y nutrición. ¿Cómo se define una quemadura? Se define como quemadura las lesiones producidas por alteraciones de origen térmico, calor o frío, sea cual sea el agente etiopatogénico y la presentación de dichas lesiones. 4 tipos de quemaduras y ejemplo de cada una pueden ser las térmicas, donde el agente productor es el calor, con líquidos calientes, fuego directo, gases inflamables, o el frío, con congelación. Las quemaduras eléctricas, donde el agente es la electricidad, que puede ser atmosférica o industrial. La quemadura química, donde el agente son productos químicos, como pueden ser ácidos, bases y gases. Las quemaduras radiactivas, donde el agente es la radiación, como el sol, radiaciones ultravioletas, radiaciones ionizantes, como rayos X o energía atómica, o radiaciones por isótopos radiactivos. El criterio de gravedad de un paciente quemado según su porcentaje de superficie corporal quemada es de que si hay una SCQ mayor a 15% tenemos un quemado crítico y si es menor al 15% es un quemado leve. La clasificación de las quemaduras según su profundidad tenemos la epidérmica de primer grado, donde está la destrucción de la epidermis, la dérmico-superficial de segundo grado superficial, donde tenemos la destrucción de la epidermis más la dermis superficial, el dérmico profunda de segundo grado profundo, donde tenemos destrucción de la epidermis más la dermis, y la subdérmica de tercer grado, donde tenemos la destrucción de todo el espesor de la piel y zonas profundas. ¿Qué es la regla de los 9 para determinar la superficie corporal quemada y cuál es su variación para los niños? Bueno, la regla de los 9 de Wallace se usa frecuentemente para valorar grandes superficies de un modo rápido en mayores de 14 años y adultos. En ella las distintas regiones anatómicas representan un 9% o un múltiplo del 9 de la superficie corporal. No debe utilizarse en quemaduras superficiales. En los niños, esta adaptación se asume que la extensión porcentual de la cabeza en menores de 10 años es del 18%, menos la edad, y la de los miembros inferiores es 27% más la edad. De acuerdo con el artículo Metabolismo y Nutrición en el paciente quemado crítico, ¿cuáles son las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica de la agresión térmica? Bueno, el paciente quemado crítico es un modelo de paciente con traumatismo caracterizado por el desarrollo precoz de un estado de hipermetabolismo e hipercatabolismo severo, con un gasto energético que puede duplicar al gasto energético en reposo, pudiendo persistir alteraciones durante meses tras la agresión térmica inicial. La magnitud de este estado depende de diversas alteraciones biomoleculares, presentando una relación directa con la extensión de superficie corporal quemada. Por otra parte, el daño térmico es una importante causa de pérdida de macronutrientes, proteínas y micronutrientes, elementos traza y vitaminas a través de las áreas quemadas. La intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica genera el desarrollo de malnutrición aguda, sarcopenia secundaria y debilidad muscular adquirida, favoreciendo la aparición de infecciones, disfunción orgánica múltiple, sepsis y finalmente la muerte. Por otra parte, el balance negativo de micronutrientes antioxidantes durante el daño térmico favorece el desarrollo de estrés oxidativo, el cual mantiene y perpetúa la respuesta inflamatoria sistémica, la disfunción mitocondrial y las alteraciones metabólicas antes descritas. ¿Cuál es el déficit energético y proteico estimado en el paciente quemado? En pacientes sometidos a un estudio entre 2007 y 2011, los análisis de sus resultados permitieron afirmar que tuvieron un déficit energético estimado entre 943 y 654 kilocalorías al día y un déficit de proteínas de entre 49 y 41 gramos al día. ¿En qué porcentaje se eleva el gasto basal en el paciente quemado? La respuesta hipermetabólica inducida por la agresión térmica se caracteriza por aumento de la tasa metabólica basal hasta de un 40% por encima de los valores normales, con importantes alteraciones de la función mitocondrial. ¿Cómo se hace el consumo de oxígeno del paciente quemado crítico respecto a una persona sana? En individuos sanos, aproximadamente 2/3 del consumo de oxígeno está acoplado a la fosforilación oxidativa, en tanto que el tercio restante se atribuye a la termogénesis. En el paciente quemado crítico, esta relación se invierte, presentando 1/3 de la respiración mitocondrial acoplada con la fosforilación, en tanto que los 2/3 restantes de la respiración total son disipados como calor. Este desacoplamiento de la fosforilación oxidativa mitocondrial en el músculo esquelético es un contribuyente mayor al aumento de la tasa metabólica basal, siendo responsable el hipermetabolismo.
¿Cuál es la fisiopatología de la hiperglucemia, la hiperlactanemia y de la resistencia a la insulina asociada a la lesión térmica? En la fase precoz posterior a la quemadura, el aumento de la tasa de producción y oxidación de glucosa, así como una extracción tisular inadecuada de la misma, generan hiperglucemia e hiperlactatemia. La lesión térmica induce estrés sobre el retículo endoplasmático en piel, tejido adiposo y muscular, fenómeno asociado con la resistencia a la insulina. ¿Cuál es el efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas? Debido al hipercatabolismo severo se genera sarcopenia, la cual se asocia a disfunción orgánica, debilidad muscular y mayor mortalidad. La respuesta hipercatabólica disminuye con el aporte de la insulina exógena, desviando el balance entre la síntesis y la proteólisis, lo cual ocurre fundamentalmente en el músculo esquelético. En tal sentido, ha sido demostrado un incremento de hasta el 400% en la síntesis proteica con el aporte de insulina. Este efecto de la insulina parece estar mediado por un aumento del transporte de aminoácidos, habiéndose descrito un aumento del 500% en la captación de fenilalanina. ¿Cuál es la pérdida de nitrógeno estimada en la lesión térmica? En pacientes quemados ha sido estimado que un metro cuadrado de piel quemado genera una pérdida diaria de nitrógeno de 20 a 25 gramos, lo cual determina una pérdida del 20 a 25% de masa magra corporal. Asimismo, ha sido estimado que la pérdida media de nitrógeno en el paciente quemado sin terapia nutricional supera a los 0,2 gramos de nitrógeno por kilo al día. 15 gramos de nitrógeno de 15 a 20 gramos de nitrógeno al día, lo cual supone una pérdida de peso del 10% en la primera semana. Alteraciones fisiopatológicas de los lípidos en el paciente quemado. Tenemos la movilización de ácidos grasos desde el tejido adiposo posterior a la quemadura, lipólisis aumentada entre 5 días y 2 meses posteriores a la agresión térmica, siendo las alteraciones en el perfil de ácidos grasos más pronunciadas entre el día 7 y 10. Se favorece el estado inflamatorio y de inmunosupresión posterior a la quemadura, aumento persistente en los niveles de glicerol, traducción de una mayor lipoperoxidación. La mayor parte de los ácidos grasos son reesterificados, lo que se manifiesta por un aumento de la lipoproteína LDL, triglicéridos y un descenso en los niveles de cuerpos cetónicos. El incremento de la lipólisis posterior a la quemadura contribuye al incremento de la mortalidad por la infiltración de grasa, en particular del hígado, lo cual se asocia a resistencia a la insulina. Micronutrientes que se ven alterados en la lesión térmica. Tenemos que la quemadura representa un modelo de estrés oxidativo con una depresión severa de las defensas antioxidantes endógenas, por aumento de la excreción urinaria y a través de las áreas quemadas, en particular de los micronutrientes antioxidantes como selenio y zinc. El selenio, cobre, zinc, boro, hierro y yodo son los que manifiestan mayores pérdidas que se producían durante el día 1, con una reducción de las pérdidas tras las primeras 24 horas, según un estudio en pacientes quemados. Estos pacientes exhiben una deficiencia de vitaminas A, C, D y E. En tal sentido, en los últimos años, el estudio de la vitamina D ha sido de notable interés en diferentes poblaciones de pacientes críticos. ¿Cuál es la vía de administración nutricional recomendada para el paciente con lesión térmica? La vía enteral es de elección en el paciente quemado crítico. ¿Qué tan rápido se debe de comenzar la nutrición enteral? La American Burn Association y en 2011 la Sociedad Española de Medicina Crítica y Unidades Coronarias de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral han recomendado el inicio precoz de la misma, el cual debería ser tan precoz como sea posible, de modo similar a la guía práctica adoptada por la Inflammation and Host Response to Injury Blue Grant recomiendan la nutrición enteral precoz, aunque sin indicar un momento específico de inicio. Menciona 5 beneficios de iniciar la terapia nutricional aplicada precozmente. Iniciar la nutrición enteral o la terapia nutricional asociada precozmente se asocia a una reducción de la estancia en la unidad de cuidados intensivos. Se asocia con reducción de la infección de las heridas. Se relaciona también en las primeras 6-12 horas. Es segura y capaz de modular la respuesta hipermetabólica, disminuyendo de modo significativo los niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón, con un aumento concomitante de la producción de inmunoglobulinas. Mantiene la integridad de la barrera intestinal, la motilidad y el flujo sanguíneo esplácnico. La nutrición enteral precoz se asocia a una reducción de las infecciones, con excepción de la neumonía nosocomial. ¿Cuáles pueden ser las contraindicaciones de la nutrición enteral y qué se hace en tales casos? Se contraindica insuficiencia gastrointestinal y fallo intestinal secundario al desarrollo de hipertensión abdominal.
y eventualmente de un síndrome compartimental abdominal. La aparición de disfunción intestinal contraindica la vía enteral, siendo por lo tanto indicación la nutrición parenteral. La ecuación adecuada para el cálculo energético del paciente adulto con lesión térmica y para los niños. Bueno, para los adultos, las ecuaciones predictivas para el cálculo de necesidades es la ecuación de Toronto, de la cual el resultado se aproxima a la calorimetría indirecta. Y aquí tenemos la fórmula. También es recomendable la ecuación de Carlson. En niños tenemos que las fórmulas de Schofield para la estimación del gasto de energía en reposo. Tenemos aquí según edad para niños y para niñas. Para calcular el requerimiento total de energía se deben tomar en cuenta factores adicionales como son en niños gravemente enfermos, según el grado de estrés, factor de actividad, factor de crecimiento. Los aportes de carbohidratos, lípidos y proteínas en porcentajes y en gramos por kilogramo al día en el paciente con lesión térmica debe ser, en los carbohidratos no debe superar de 1400 a 1500 calorías al día con un aporte en gramos de 5 a 7. Los lípidos deben de tener como máximo 30% de las calorías no proteicas, de 1 a 1,5 gramos por kilogramo al día, y las proteínas del 20 a 25% del aporte calórico total con 1,5 a 2 gramos por kilogramo al día. ¿Cuáles deben ser los aportes de micronutrientes? Los aportes en el paciente con lesión térmica de micronutrientes, algunos ejemplos tenemos como el cobre de 4 a 5 miligramos, el selenio de 300 a 500, el zinc de 25 a 40 miligramos, el cromo a 15 miligramos al día, la vitamina C de 1 a 3 gramos al día, la vitamina D en menores de 70 años son 600 y mayores de 70 años 700. En vitamina A son 10.000, vitamina E 20 a 25, coenzima Q10 10 miligramos y beta-caroteno 3,6 miligramos. Gracias.